Hola, Dios te bendiga. Bienvenido a este canal y primeramente queremos desearte que el Señor Jesucristo te bendiga, que puedas compartir con cada uno de tus familiares y amigos las enseñanzas que aquí encuentres. Esperamos que sean de gran bendición para todos aquellos que se conectan con nosotros. Y en este momento quiero compartir con ustedes la bendita palabra de Dios en el libro de los Hechos capítulo 9 versículo 36, donde nos habla de una mujer que dejó en nosotros un gran testimonio y dejó un gran testimonio en aquellos que vivieron con ella en aquel tiempo. Y estamos hablando de Tabita, muy conocida como Dorcas. Cuenta la Biblia que en el lugar de Jope donde ella vivía era muy conocida por todas las limosnas y todas las cosas buenas que hacía para las mujeres y para los hombres de aquel lugar. Pero resulta que Tabita enfermó y murió. Y todos los habitantes de aquel lugar, como la querían y sentían gran admiración por ella, decidieron ir a buscar a Pedro, que sabían que estaba en un lugar muy cercano. Llegando Pedro a aquel lugar, dice que se encerró con ella en la habitación y oró y dijo: Tabita, levántate. Inmediatamente ella abrió los ojos y se levantó, se incorporó y volvió a aquellos que la admiraban y la reconocían por ser esa mujer de Dios dedicada a todos los que la rodeaban. En esta hora quiero compartirte y hablar de Dorcas, esa mujer dadivosa, de buenas costumbres, temerosa de Dios, que hacía limosna y ayudaba a todos los que la rodeaban. Quiero titular este breve mensaje: que nada borre tu sonrisa. Y quisiera compartir contigo el porqué de este título. En una ocasión fui con mi suegra a un campamento de Dorcas en el cual ella perdió el dinero del costo de estar en ese lugar. Y resulta que cada vez que ella se acordaba, se ponía triste y en un momento dijo estas palabras: que nada borre mi sonrisa. Y cada vez que quería ponerse triste por recordar el dinero que había perdido, se incorporaba y decía: que nada borre mi sonrisa. Entonces, en ese momento vino palabra de Dios a mi vida y me llevó a este pasaje de la Biblia. Y quisiera compartir y decirte: a veces hay realidades que borran nuestra sonrisa, pero está en nosotros no dejarnos poner tristes o atribularnos, porque el único que tiene el poder y no lo va a hacer es Dios. El único que tiene el poder de borrar tu sonrisa y nunca lo haría porque te ama es Dios. Entonces Dorcas tenía una realidad, y la realidad de mi suegra en aquel lugar era esa: había perdido todo su dinero con el que iba a pagar el campamento, y aunque su realidad era esa, ella en sí no la aceptaba, diciendo: que nada borre mi sonrisa. Y quisiera decirte en esta hora que eso fue lo que encontré en Dorcas, porque si tú lo lees más a fondo la palabra de Dios, te das cuenta que ella tenía una realidad de la que muchos no se fijan. La palabra de Dios nos cuenta y nos dice que Dorcas estaba sola. La Biblia no nos dice ni nos relata de algún familiar que la lloró, o de algún familiar que se encargó de ella, o de algún familiar que fue a buscar a Pedro en aquel lugar. La Biblia nos dice que Dorcas estaba rodeada de sus vecinos, amigos y de las viudas del pueblo. Esto me quiere decir que Dorcas era una mujer solitaria. Pero a pesar de todas esas cosas que ella tenía en su vida, parece que nada borraba su sonrisa, porque era conocida en el lugar como una mujer buena, amable, cariñosa, esa mujer que entregaba su vida a los demás. Ella tenía una realidad, pero esa realidad no la limitó. La palabra de Dios nos dice que Dorcas trabajaba y era entregada a lo que hacía. Hay realidades que no podemos esconder, y nuestra realidad, por más filtro que le pongamos, no la podemos tapar. Esos filtros que le ponemos a nuestra cámara o a nuestro celular para tomarnos una foto que nos hace ver más relucientes, más nítidas, más hermosas, son filtros que no podemos poner en nuestra vida. Esos filtros no existen en la vida real.
Nuestra realidad es nuestra realidad y siempre va a ser nuestra realidad. Está en nosotros aceptarla, vivir con ella y sobrellevarla. Algunos de ustedes han tenido momentos vergonzosos. En una ocasión iba con una compañera del trabajo y ella se ha caído. En el momento de caerse, yo la miro y me echo a reír, pero cuando la veo y miro que ella está como desmayada, me asusté mucho en gran manera y entonces la levanté. Cuando la levanté, ella se echó a reír y me dice: me hice la desmayada para que nadie se burlara de mí. Entonces eso me evoca ese momento en que su realidad era que se había caído, ¿sí? Y que en ese momento ella buscó la forma más rápida de evadir esa realidad y era hacerse la desmayada. Pero aún así, aunque se hizo la desmayada y nadie se burló de ella y yo me asusté mucho, su realidad fue que estaba en el suelo porque se había caído. Y esa era la realidad de Dorcas o de Tabita. La realidad de ella era que estaba sola, pero aún así no le importó su realidad y luchó y trabajó duro para ser feliz en esa etapa de su vida. Hablando de realidades, hay muchos tipos de personas. Nuestra realidad a veces no es la ideal o la que nos imaginamos, o nuestra realidad a veces no concuerda con nuestros ideales. Hay personas que se sienten satisfechos con su realidad. Hay otras que por más que han trabajado aún se sienten insatisfechos. Hay otros que han logrado todo lo que han querido, pero aún así quieren más, porque sienten que su realidad no es la que ellos esperaban o la que ellos han planeado. Y hablando de realidades, podemos aprender de la vida de esta mujer, Tabita, que a pesar de la realidad que vivía, ella encontró en esa realidad una manera de servir y de agradar a Dios y ayudar al prójimo. Y en la vida de esta mujer he encontrado muchos puntos que tocar y que analizar y que compartir con ustedes. El primero de ellos era que a pesar de su realidad era creyente. Como dice la palabra de Dios, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El primer punto era que era creyente, creía plenamente en el Señor Jesucristo, y esto fue lo que hizo que ella fuera la mujer conocida por todos, porque creía plenamente en Él, como dice la palabra, que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Nada define tu vida, solamente Jesús define tu vida. Ni tus vivencias ni la gente te define, solamente Jesús en tu vida te define. Otro punto que pude aprender de la vida de Tabita era que usaba lo que tenía en sus manos. A pesar de su realidad, tomó las herramientas que tenía a mano para trabajar y hacer bien y dejar en alto el nombre del Señor Jesús. Esto me lleva a compartir con ustedes un libro que leí en una ocasión que hablaba de un hombre tan pobre, tan pobre, tan pobre, que se veía en una necesidad, pero no hallaba qué hacer. Pero él creía en el Señor Jesús, y el Señor Jesús le puso en sus manos las herramientas para trabajar. Y no me lo van a creer, pero las herramientas para trabajar, y lo único que él tenía era un burro. Entonces él ese día se levantó, porque no se dejó limitar de su realidad. Él se levantó, fue al campo y consiguió unas flores muy hermosas, bañó a su burro, lo alistó, le puso las flores y lo llevó al pueblo. Entonces, todo aquel que veía al burro quería tomarse una foto con el burro, sentado al lado del burro, o era la motivación, era ese animal tan bonito que se veía con las flores. Entonces, ese día, él con su burro hizo y generó dinero para llevar a su casa, porque cobraba por cada fotografía que la gente se tomaba al lado de su burro. Entonces, eso me deja claro
que aunque tu realidad sea muy fea, si tú crees en el Señor Jesús, Él te va a dar la suficiente sabiduría para poner y echar mano de las cosas que tienes en el momento. Y eso es lo que hizo el Señor Jesucristo con Tabita. Ella echó mano de lo que tenía para trabajar y dejar en alto el nombre de Jesús. Otra cosa que aprendí de Tabita es que a pesar de su realidad había una cosa que ella hacía, y era acercarse más a Dios. No dejemos que nuestra realidad nos aleje. Al contrario, nuestra realidad no es una excusa para alejarnos de Dios. Nunca dejes que tu situación te aleje, te aparte o te defina. Siempre toma el control recordando que el Señor es nuestro gozo y nuestra fortaleza. Tu realidad no es una excusa para no ser feliz. Recuerda, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Otra cosa que aprendí de la vida de Tabita fue que ella nunca se quejó. Al contrario, siempre fue agradecida. Y la gratitud la llevó a compartir con todos los que la rodeaban ese agradecimiento. Y a raíz de ahí ella podía compartir y hacer y preocuparse por todos aquellos que estaban a su lado. Ser agradecidos es el secreto. No importa cuál sea nuestra realidad, no importa cuál sea nuestra situación. El mismo apóstol Pablo nos dice en su palabra: no lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sea buena o sea mala. Él siempre fue agradecido. Eso fue algo que nos enseñó Tabita en su corta aparición en las Escrituras. Ser agradecida, nunca apartarse del Señor. Otro punto en el que quiero enfatizar en esta hora es en el trabajo duro en el que esta mujer se embarcó. El trabajar por su comunidad y por aquellos que la rodeaban. Tabita trabajó duro a pesar de su realidad. Siempre tuvo el deseo de servir. Que tu realidad no sea una excusa para quedarte quieto. Que tu realidad no sea una excusa para no hacer nada. Que tu realidad no sea una excusa para no trabajarle al Señor. A pesar de nuestra realidad, debemos disfrutar el lugar donde estamos mientras caminamos a donde realmente vamos. Y al final de todo, nunca se cansó de hacer el bien, de trabajar por todos aquellos que estaban a su alrededor, porque en ellos y en el Señor Jesucristo encontró el placer de servir. A pesar de su realidad, de estar sola, no tenía a nadie más que al Señor Jesús y a todos aquellos que la rodeaban. Nunca nos cansemos de hacer el bien, nunca. El placer de servir, el que encontré y aprendí de Tabita, dejó muchas enseñanzas a mi vida. De aceptar nuestra realidad es un reto. Aceptar nuestra realidad y echar mano de todo aquello que nos rodea para seguir adelante en el camino, seguir adelante para llegar donde queremos estar. Trabajar duro, no nos cansemos de trabajar porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Dios te bendiga.